Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición de los Diálogos de Garrigue Sostenible, el ciclo de webinars que tiene por objeto que profesionales del despacho y expertos en distintas materias conversen sobre cuestiones de actualidad en materia de sostenibilidad y criterios ESG. En esta ocasión queremos abordar una cuestión que consideramos muy relevante en la actualidad y que preocupa a empresas, como es la preparación de la información sobre sostenibilidad, su presentación y su verificación, de acuerdo con las nuevas exigencias introducidas por la Directiva de la Unión Europea aprobada el pasado 14 de diciembre de 2022, conocida por sus siglas CSRD, y que será exigible en fases sucesivas para las distintas empresas sujetas a su ámbito de aplicación y ya de forma inminente a partir del próximo 1 de enero de 2024 a las grandes empresas, entidades de interés público de más de 500 empleados y aquellas matrices de grupos que superen dicho número de empleados. Para ello contamos con la presencia de nuestra invitada, María Dolores Urrea Sandoval, que es directora general de Normalización y Técnica Contable y conocedora de primera mano de todas las novedades que se están sucediendo en la materia por formar parte del grupo de trabajo del EFRA que está asesorando a la Comisión en la elaboración de estos estándares de reporte. Buenos días, María Dolores, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y junto a ella estamos Luis Cabrera Sandoval, que es director de ESG de G-Advisory, la firma de consultoría estratégica, técnica y económica del Grupo Garrigues en energía y ESG. Buenos días, Luis. Buenos Y días, yo misma, Marta Guerrero Rodríguez Álvarez, asociada principal del Departamento de Derecho Administrativo y Constitucional y dedicada en parte de mi actividad a los aspectos regulatorios de la actividad de auditoría de cuentas. Recordarles a los que estén conectados que existe la posibilidad de formular preguntas a través de la función Q&A y de la aplicación y que en la medida en que el tiempo lo permita trataremos de responderlas al final de la sesión o si no fuera posible lo haremos por correo electrónico. Bueno, y sin más dilación entramos en materia, si os parece, y si me lo permitís y con vuestro permiso, alguna pequeña introducción sobre los antecedentes y el contexto en el que se ha aprobado esta directiva, ¿no? Con el fin de centrar el tema y que a partir de ahí podamos empezar a conversar sobre las principales novedades que introduce la directiva y el gran desafío que supone, ¿no? Para la organización y gestión de empresas e incluso para la propia operativa de los verificadores de la información, ¿no? Y sin ánimo de detenernos en todos y cada uno de los hitos que se han sucedido en los últimos años, que es obligado detenernos en la Directiva 2014-1995, la Directiva de Información no financiera y sobre diversidad, relativa a la divulgación de esta información, que fue la que introdujo por primera vez la obligación para determinadas grandes empresas y matrices de grandes grupos, a los que nos hemos referido antes, de preparar un estado de información no financiera, ¿no? Con el fin de mejorar la transparencia de la información que en materia de social y medioambiental se está facilitando al mercado y posibilitar así la toma de decisiones por parte de inversores y consumidores y, y, por parte de inversores y consumidores y la toma de decisiones y conocimiento de impacto real. La obligación de introducir este estado de información no financiera se introdujo por primera vez para los ejercicios que se iniciaron a partir del 1 de enero de 2017 y se preveía la necesidad de que las empresas incluyeran aquella información relevante para que el mercado pudiera conocer su evolución, su situación, resultados de la actividad y el impacto de su actividad en cuestiones como mínimo medioambientales, sociales, de personal, de respeto de derechos humanos y de lucha contra la corrupción y el soborno y en el caso de algunas empresas, grandes empresas cotizadas, algunos aspectos relativos a diversidad, ¿no? Esta información debía incluirse bien en el informe de gestión o en un informe separado que debía referirse a aquel y hacerse pública conjuntamente con él en el plazo de 6 meses desde el cierre del ejercicio. No se regulaba en esta directiva cuál era el marco de normativo que debía tomarse como referencia, pues se permitía libertad a las entidades para elegir el marco nacional, de normativa nacional de la Unión Europea o internacional que consideraran más oportuno. Y eso ha dado lugar a cierta heterogeneidad, ¿no? En la preparación de la información, aunque posiblemente los estándares de la organización de la Global Reporting Initiative hayan sido los más utilizados. Y en cuanto a los aspectos de verificación, el papel del auditor se limitaba únicamente, de acuerdo con la directiva, a la verificación de que esa información se había incorporado en el informe de gestión o en el informe separado únicamente, si bien se permitía a los Estados miembros la posibilidad de establecer requisitos más exigentes, ¿no? En este sentido. La transposición de la directiva a España se llevó a cabo mediante el Real Decreto Ley 18/2017,
de 24 de noviembre y posteriormente se profundizó en ello a través de la Ley 11 de 2018 de 28 de diciembre, que sí que fue más allá de lo que exigía la directiva y no solo por una parte amplió el ámbito de aplicación, previendo que a partir de los 3 años de su entrada en vigor se extendiera también a aquellas empresas de más de 250 empleados que o reunieran la condición de entidad de interés público o bien durante 2 años, 2 ejercicios consecutivos reunieran alguna del superaran o bien la cifra de 20 millones de activos o de 40 millones de cifra neta de negocios. Se promovía, aunque no de forma obligatoria, el uso de estándares, indicadores generalmente utilizados y que respondieran a las directrices de la Unión Europea o a estos estándares internacionales, pero se seguía dejando libertad a la hora de que las entidades seleccionaran el marco normativo para la preparación de esta información. Y en el aspecto de la verificación sí que fue más allá. España fue uno de los 3 países que exigieron no solo que, por una parte, que el auditor efectivamente comprobara que se incluía esa información en el informe de gestión, pero se exigía que un prestador de servicios independientes verificara el contenido de dicha información. Sin embargo, la previsión de esa obligación no fue acompañado de un desarrollo reglamentario donde se estableciera quién podía ser verificador, quién, con arreglo a qué normas. En fin, toda esa serie de requisitos que el propio ICAC, ¿no?, se vio obligado a aclarar a través de algunas consultas y una guía informativa que sacó en el año 2018. Las corporaciones de auditores también ante esa falta de marco, de contexto normativo, ¿no?, sacaron sus propias guías a fin de homogeneizar la conducta de sus miembros en esta labor, en el momento en que acometieran esa labor de verificación, y en general se consideró aplicable la norma internacional de encargos de aseguramiento de la Organización Internacional, del Consejo Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento, ¿no?, la NIAE 3000. Y en este contexto de normativo, ¿no?, se llega al año 2019 en el que la Comisión Europea presenta el Pacto Verde Europeo con un objetivo de transformación de la Unión Europea en una economía basada en el desarrollo sostenible, que sea más competitiva, más eficiente en el uso de recursos y equitativa, y que permita lograr ese objetivo de neutralidad de emisiones en el año 2050, ¿no? Y con ese objetivo se consideró fundamental disponer de un marco de información ya no financiera, ¿no?, porque tratando de equipararse a la información financiera y no restándole esa relevancia que también en temas financieros puede tener, pues se llamaba ya información de sostenibilidad. En aquel información de sostenibilidad se trataba de que y se consideró fundamental mejorar el marco de divulgación de esta información sobre sostenibilidad y revisar las normas que existían hasta la fecha, ¿no? Y es por ello que la Comisión se encargó a la Comisión Europea hacer una consulta pública que lleva a cabo en el año 2020 y durante varios meses, y a resultas de la cual pues, se concluyó claramente que existía una deficiencia clara en el reporte de información no financiera que se hacía hasta la fecha, tanto en términos de comparabilidad, pues el empleo de distintos marcos normativos impedía comparar empresas por sectores y muchas veces por países. En términos de fiabilidad, ante la falta de un requisito de verificación que solo se había implantado voluntariamente en 3 países, pues tampoco se consideraba que la información fuera fiable o de calidad. Y luego también se apreció un gap entre la información que demandaba el mercado, ¿no?, y la información facilitada por las empresas muchas veces y sobre todo en materias tales como el clima, ¿no? Y también existían esas deficiencias en cuanto a la idoneidad o relevancia de la información porque a veces se demandaba información de entidades que no estaban obligadas a facilitarla con arreglo a la anterior normativa. Fruto de ello, finalmente fue el informe de la Comisión de abril de 2021 con la propuesta de directiva que hoy nos ocupa, ¿no?, y que, aunque luego hablaremos de ella, pues que a grandes rasgos tiene como objetivo último, ¿no?, quizá y ambicioso, que a largo plazo la información financiera se equipare a la información sobre sostenibilidad, de sostenibilidad. Amplía sustancialmente el ámbito de aplicación. Se estima que antes estaban sujetas a esta obligación de reporte unas 11.000 empresas y con arreglo a la nueva directiva se calcula que serán más de 49.000 las que se van obligadas a reportar.
un claro objetivo de estandarización tanto de las normas de preparación de la información de sostenibilidad como de las exigencias de verificación y la preparación de normas de verificación, que todas ellas se encomiendan a la Comisión Europea a través de actos delegados, ¿no? Y eso sí, todo basado con un enfoque de aplicación progresiva con el fin de permitir a empresas, verificadores, pues que vayan adaptándose progresivamente dentro de lo posible a los nuevos marcos de preparación de información y de verificación. Y para la aplicación de la directiva, pues ya ha sido aprobado este verano, el 31 de julio de 2023, por la Comisión Europea, el primer conjunto de estándares de reporte de sostenibilidad, ¿no? Y está ahora en tramitación el anteproyecto de ley que ya fue sometido a audiencia pública el pasado mes de mayo, ¿no? Y en todos estos trabajos de puesta en práctica y aplicación de la directiva, el ICAC tiene sin duda un papel fundamental, ¿no? Porque no solo está colaborando y trabajando muy activamente en estos trabajos preparatorios de transposición, sino pues, por ser miembro también del EFRAG, pues está participando también y asesorando a la Comisión en la elaboración de estas normas europeas, tanto de preparación como verificación, ¿no? Y ahí pregunta obligada, María Dolores, es bueno, ¿qué valoración haces de la directiva teniendo en cuenta los objetivos que trata de cumplir y en qué está trabajando ahora mismo el ICAC, cómo está el anteproyecto? Pues muchísimas gracias por la presentación y por invitarme a esta sesión en representación del ICAC. Y bueno, quería señalar que efectivamente, como has mencionado, el papel del ICAC surge ya en la negociación de la directiva del año 2014, de la Directiva de Información No Financiera y Diversidad, precisamente porque se insertó esa directiva como modificación de la Directiva Contable, ¿no? De la Directiva 34/2013. Y ahora la Directiva de Sostenibilidad del año pasado, ¿no? Del 2022, también modifica, entre otras, la Directiva Contable. Con lo cual, bueno, pues el ICAC, efectivamente, como ya has mencionado, pues participó en los trabajos referentes al Real Decreto Ley del año 2017 y bueno, y aquí estamos, ¿no? Además, el ICAC participa en el Consejo de Información Financiera del EFRAG. También con la creación del Pilar de Sostenibilidad participa en el Consejo de Información de Sostenibilidad del EFRAG y en el Consejo administrativo, con lo cual, bueno, pues estamos en diferentes etapas, ¿no? O sea, por un lado, en las negociaciones de las directivas como representantes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, consecuencia, bueno, pues eso, de las modificaciones de la directiva contable, de la directiva de auditoría, en fin. Y luego, bueno, pues también en el FRAC, interpretación, y también estamos en sede de la comisión, en el Comité de Regulación Contable, ¿no? Donde se votan, bueno, esas dos funciones del EFRAG, ¿no? En el ámbito financiero, pues tiene la función el EFRAG fundamental, entre otras, de asesorar a la comisión en cuanto a la adopción de las normas de información financiera, pero en el ámbito de sostenibilidad la directiva, ¿no? Le ha impuesto la obligación de regulador, ¿no? En materia de sostenibilidad, de elaborar esos borradores de normas europeas de información sobre sostenibilidad que, como ya bien has dicho, tiene que adoptar la comisión, ¿no? Que ya ha adoptado el primer paquete y bueno, está pendiente, ¿no? de esos últimos trámites y de publicación finalmente pues, en el DOE, ¿no? En cuanto a qué pienso, ¿no? de todo esto de la directiva, como también muy bien has dicho, ¿no? La Unión Europea ha asumido ese papel de liderazgo a nivel mundial en materia de información corporativa, ¿no? de sostenibilidad, sin perjuicio de que la mayoría de las jurisdicciones, ¿no? En todo el mundo pues, están abanderando, ¿no? la importancia de la información de sostenibilidad. Entonces, bueno, pues esa posición, ¿no? De querer poner, como ya has mencionado, en pie de igualdad esa información financiera con la información en materia de sostenibilidad, pues parece que, bueno, pues es el objetivo, ¿no? que está consiguiendo. No obstante, no podemos olvidar que las normas de información financiera pues llevan ya muchos años, ¿no? Emitidas por el IASB, que además han sufrido muchas modificaciones. Ha habido muchísimos reglamentos, ¿no? de la Unión Europea para ir adoptando, ¿no? Todas esas modificaciones técnicas. De hecho, se acaba de
aprobar, ¿no?, en materia de información financiera, pues un reglamento consolidado con carácter oficial, ¿no?, por parte de la Comisión. Y bueno, y en materia de sostenibilidad, pues es que va a una velocidad pues impresionante, ¿no? Difícil de seguir a veces. Difícil de seguir, pero bueno, de vez en cuando parece que ¿no?, la Comisión está dando signos de gradualidad en algunos aspectos, ¿no?, de progresividad y bueno, pues está difiriendo, ¿no?, algunos plazos, ¿no?, que ya se imponían en la directiva, como, pues, en fin. Pero bueno, es lo que toca, ¿no?, en estos tiempos. Bueno, y una pregunta que os formula a los dos es respecto del contenido. Ya muchas empresas, ya como hemos dicho al inicio, ya están obligadas a reportar en materia esta antes llamada información no financiera, aunque fuera de sostenibilidad también, ¿no? A aquellas que ya estaban obligadas a reportar conforme a la Directiva de Información no Financiera, incluso conforme al reglamento de taxonomía, lo informe anual de acuerdo con la Ley de Cambio Climático. ¿Qué novedades les supone, ¿no? ¿Qué destacaríais como novedades de contenido de la información que deben reportar y cómo van a integrar todas estas obligaciones de reporte que tienen, ¿no?, de acuerdo con todas las normas que les apliquen? Bueno, por un lado, como ya has mencionado, ¿no?, con la Ley 11/2018 se fue más allá de lo que disponía estrictamente, ¿no?, la Directiva de Información no Financiera, con lo cual, bueno, a priori, pues las empresas españolas están mejor preparadas que otras empresas europeas, ¿no?, porque ya ese esfuerzo ya lo fueron haciendo a partir del año 2018. No obstante, bueno, la directiva ahonda más y recoge pues todas esas, todo lo que ya exigía, ¿no?, se exigía en la Ley 11/2018. No obstante, bueno, pues si diferenciamos aspectos generales con aspectos específicos, ¿no? Con aspectos generales, pues me refiero pues toda la información que hay que dar en relación a modelo de negocio, estrategias, resultados, indicadores, pues ahora con la directiva, ¿no?, y la transposición, el borrador con el anteproyecto, ¿no?, pues se va más allá y se exige también pues tema de informar de oportunidades, resultados de las estrategias, en fin, se va mucho más allá. Y en cuanto a la información específica que también mencionaste, ¿no?, que había o que hay, ¿no?, todavía con la Ley de Información no Financiera, la Ley 11/2018, en materia de medio ambiente, derechos humanos, pues todo esto, ¿no?, también está recogido y ampliado con la información que queda sobre cuestiones de sostenibilidad, pues en materia de, como sabemos, medio ambiente, social y de gobernanza, y se va pues más allá. Como lo que habéis mencionado, Marta, yo creo que hay un avance muy importante en términos de estandarización también, de estandarización de esa información, y eso va a permitir también la comparabilidad de unas compañías con otras y saber dónde están, ¿no?, de qué indicadores tiene. Con esa clasificación con la que venimos trabajando de ese triple enfoque medioambiental, social y de gobernanza de las compañías, y unos estándares muy concretos, bastante extensos. Animo a los que nos siguen durante esta sesión a que los visiten y los revisen, porque bueno, son bastante extensos, son bastante exigentes y hay que comprenderlos. Tiene una componente técnica pues elevada, ¿no? Y en este sentido pues las compañías lógicamente pues tienen que hacer un esfuerzo importante, sobre todo de cara a prepararse, ¿no?, a preparar pues toda esa información que a año vista van a tener que resolver. Creo que es interesante mencionar también pues, el concepto de doble materialidad también, de qué cosas aplican, qué estándares van a aplicar a qué empresas, con un foco yo creo que muy claro en los aspectos que además dirigen el Green Deal, ¿no?, que son de cambio climático, esa componente de cambio climático con un triple enfoque de mitigación, adaptación y todos los aspectos relacionados con la energía, que los estamos viendo internamente y así nos están pidiendo ayuda algunas compañías. Y no solo eso, sino qué impacto van a tener, también qué riesgos va a tener esos análisis que se hacen en términos de materialidad, y también qué oportunidades pueden representar para las compañías, ¿no? Esta transición no deja de tener obviamente una componente económica que nos traslada a la Unión Europea
y sin duda pues supone también una oportunidad para las compañías y ese análisis que se debe hacer y que viene reflejado en los 2 primeros estándares de manera previa y transversal a todas las empresas. Porque esos primeros estándares son los de principios generales, ¿no? De normas generales, que nos destacarías de todos los demás, ¿no? De los que se aprueban por materias y sobre todo, ¿qué os consta que les preocupa a las empresas, ¿no? Que ya nos han formulado preguntas, ¿no? Sobre... Sí, bueno, estamos acompañando a empresas precisamente en ese proceso y bueno, hay una fase inicial que es entender dónde están y entender cómo se acomodan los niveles de reporte que venían prestando hasta ahora con bueno, pues las regulaciones que habéis comentado alrededor del EINF, etcétera, de dónde estaban y qué nivel de información estaban reportando y en comparación a lo que van a tener que reportar en la actualidad. Y en ese sentido, pues ese ejercicio es intenso porque hay que involucrar a toda la compañía, no solamente con ese enfoque técnico de los estándares medioambientales, que toca aspectos tan diversos como recursos hídricos o biodiversidad, economía circular, que ya requiere un conocimiento técnico importante, como ese enfoque que da en la parte social a los propios trabajadores, ¿no? Ya mencionados en la taxonomía social, en el borrador de los grupos de interés, ¿no? Tanto trabajadores, toda la cadena de suministro, que además hay que involucrarlos de otras maneras, la comunidad y luego los consumidores, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos... al final, las compañías están abordando un enfoque integral de cara a ser capaces de preparar toda esa información para que cuando llegue, en este caso, el 1 de enero del 2025, las primeras que se están preparando y que son las primeras que van a reportar, pues hayan hecho ese ejercicio durante todo el año 2024. A su vez, eso requiere preparación de procedimientos internos dentro de las empresas. Yo creo que como nos está pasando a todos. Efectivamente, yo creo que lo que más preocupa a las empresas, ¿no? es esa exigencia, ¿no? de informar, de cómo elaborar la información de la doble materialidad, ¿no? Es decir, las empresas, bueno, pues tienen que explicar cómo afectan esas cuestiones de sostenibilidad en su empresa y cómo bueno, pues ¿no? esa doble dirección, ¿no? Cómo impacta la empresa en las cuestiones de sostenibilidad y cómo afectan esas cuestiones de sostenibilidad pues en la evolución, los resultados y la situación de la empresa, y tiene que explicarlo. Por eso, bueno, consciente de esas dificultades, ¿no? Durante los procesos de consulta pública, pues fundamentalmente los preparadores, ¿no? Las diferentes partes interesadas lo han puesto de manifiesto. Entonces, bueno, pues en el EFRAC se está elaborando guías de implementación, una concretamente sobre la evaluación de la materialidad, y otro tema que también preocupa mucho es, bueno, ya lo habéis comentado, ¿no? Lo de la cadena de valor. También el EFRAC está elaborando una guía de implementación para explicar, ¿no? Pues la definición y bueno, pues todos los aspectos de la cadena de valor para, bueno, pues facilitar la aplicación. Además, dentro del EFRAC también se está creando un punto centralizado de acceso para recibir consultas sobre la implementación bueno, pues de la directiva y bueno, sobre todo de las normas europeas, ¿no? de información sobre sostenibilidad. Realmente, bueno, pues es un reto, ¿no? Sobre todo, bueno, las grandes empresas ya estaban, ¿no? en este proceso. Sobre todo, bueno, pues a esas empresas, esas pymes, bueno, las cotizadas que están obligadas, ¿no? Y bueno, a pesar del enfoque, ¿no? gradual que está haciendo la comisión, ¿no? Los diferentes paquetes, como ya has dicho, ¿no? de normas, el primero que ya se ha adoptado. También en el EFRAC, bueno, pues está trabajando en esa norma europea de información sobre sostenibilidad para las empresas, las pequeñas y medianas empresas cotizadas que están obligadas, y paralelamente también está realizando otro paquete de normas para pymes no obligadas, pero que voluntariamente pues quieran elaborar, que claro, indirectamente por esas exigencias, ¿no? de la cadena de valor que tienen las grandes empresas y los grandes grupos, pues bueno, tienen que informar, ¿no? Y entonces, bueno, pues se verán afectadas, ¿no? Las pymes, que son, bueno, pues probablemente, ¿no? Las que tienen que hacer bueno, todos, ¿no? Pero todos,
ese esfuerzo muy, muy importante. Sin duda. Sí, es que al final pymes, las únicas excluidas, ¿no? Son las microempresas. Efectivamente. Y es verdad que la Comisión piensa en, ¿no? La directiva cuenta en sus considerandos o muestra esa preocupación por las pequeñas y medianas empresas al darles posibilidad de que en 2 años, desde que les resulte aplicable, pues que no se acojan y expliquen el porqué. O sea, que sí que están considerando las dificultades que va a suponer dar cumplimiento a todo esto por parte de aquellas empresas que no están habituadas a hacer este tipo de reportes, ¿no? Sí, igualmente pues esa cláusula, ¿no? protectora Sí. de que no se le pueda exigir a las pymes más información, ¿no? de la que se exige en ese paquete, ¿no? Para elaborado, ¿no? de normas para pequeñas y medianas empresas, pero bueno, que al final son muchos requisitos, ¿no? Mucha información Sí. Sí. Yo creo que hay un papel muy importante que es precisamente el de los verificadores, ¿no? que está por definir, tú sabes, Marta, Sí, sin duda. y que va a tener precisamente mucho peso de cara a que ordenemos bien toda esa información y que las compañías sean capaces de que ese cumplimiento de estándares, más allá de una obligación, sea una oportunidad también, porque vemos que la mayoría de las compañías, todas las compañías con las que trabajamos al final, hacen muchas cosas al cabo del año, ¿no? O sea, ¿no? Ese reporte de información no financiera no deja de ser una foto de todas esas cuestiones que han abordado durante el año, que les preocupan, que forman parte de su hoja de ruta pues durante todos los años y no es reciente, desde hace mucho, ¿no? Esa preocupación en temas de eficiencia energética, cuestiones de diversidad, de igualdad de género, en fin, de seguridad y salud, de prevención de riesgos laborales, que nos empiezan a pedir una ayuda mucho más técnica, por ejemplo. Y yo creo que es una buena oportunidad también para organizar información y para hacer una parada y decir, oye, vamos a ordenar esto pues de una manera mucho más estructurada. Y ahí yo creo que los verificadores, ¿no? Van a tener sin duda. O sea, bueno, comentaba al inicio, ¿no? que la falta de criterios en cuanto a cuáles eran los requisitos de verificación, pues fue uno de los motivos por los que la información que llevaba al mercado pues se consideraba no fiable, aparte de la falta de comparabilidad y demás, ¿no? Y por daros un dato, de los 26 Estados miembros, tan solo 3, como decía, España, Francia e Italia, exigieron una verificación del contenido de la información, aunque luego, como hemos visto, pues no lo acabaron de regular. Y 12 mantuvieron únicamente la obligación de que el auditor de cuentas comprobara que estaba la información, el estado de información no financiera, incluido el informe de gestión, el informe separado, y solo 11 fueron un poquito más allá, exigiendo además que se verificara por el auditor la consistencia entre la información no financiera y la financiera en su momento, ¿no? Entonces ahora sin duda creo que es clave, y así se ha demandado en las consultas de mercado, que se exija esa verificación, ¿no? Siendo consciente, como apuntabas, María Dolores, la comisión, del esfuerzo que esto supone también para empresas y para los propios verificadores, ¿no? Que tienen que pues, estudiar todas esas normas de informes de sostenibilidad como las empresas de reporte. Se ha estimado que la verificación o el nivel de aseguramiento de esa verificación va a ser limitado, como hasta ahora ha venido siendo. Esto es que la opinión que va a emitir el verificador se va a formular en términos negativos, en el sentido de que con los procedimientos que se han llevado a cabo no se ha detectado ninguna incorrección material en la información de sostenibilidad, que es distinta del segundo nivel, ¿no? Que es el de aseguramiento, nivel de aseguramiento razonable, que sería el propio de la auditoría de cuentas, legal de cuentas de los estados financieros, en el que ahí se despliegan muchos más procedimientos y la opinión que se formula por parte del auditor se emite en sentido positivo, ¿no? De que se ha obtenido evidencia de que se adecua a la información facilitada, pues en este caso será a los estándares de reporte de sostenibilidad y demás, ¿no? Y bueno, la directiva también corrige, ¿no? la falta de regulación que se había producido, pues, por ejemplo, en algunos países sobre quién podía ser verificador, ¿no? Y inicialmente se consideró por esa equiparación entre información no financiera e información financiera que debían ser los auditores de cuentas, que era lo más práctico y quizá lo más coherente para asegurar esa comparabilidad de la información. Pero se estimó que existía un riesgo de concentración del mercado de auditoría, ¿no? Y por ello se extendió finalmente a otros prestadores de
independientes de servicios de verificación, pues como las entidades certificadoras de evaluación de conformidad, que en España están acreditadas por la ENAC, y finalmente estimando que si se permitía también a esos prestadores, pues también debía permitirse verificar a un auditor distinto del que fuera el auditor legal de cuentas, ¿no? O sea, que existe ahora una triple posibilidad, podrá ser el auditor legal de cuentas, otro auditor de cuentas o un prestador de servicios de verificación independiente, ¿no? Y se ha regulado también con detalle qué requisitos debe reunir el verificador y el propio anteproyecto de ley lo contempla con una modificación de la ley de auditoría y transponiendo, ¿no?, las modificaciones de la directiva de auditoría del propio reglamento de auditoría al 537/2014 de auditoría de entidades de interés público. Y se exige, y esto es relevante quizá para los potenciales verificadores, ¿no?, de acuerdo con la nueva normativa, se exige para acceder ahora pues que las sociedades de auditoría que pretendan hacer esta verificación de la información de sostenibilidad y estas entidades certificadoras, pues que se inscriban en el ROA, que se crea una sección independiente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del ICAC, y solamente podrán inscribirse siempre que entre sus personas físicas que relacionen, ¿no?, como las que van a firmar y elaborar esa verificación, pues hayan superado todas las formación teórica, práctica, incluso el examen de acceso específico sobre temas de sostenibilidad que está previsto en la normativa, ¿no? Y previendo pues también que, ¿no?, en ese afán de hacer esto progresivo, se ha previsto un régimen transitorio y se prevé que todos aquellos auditores de cuentas o verificadores independientes que ya estuvieran autorizados para hacer su labor o que ya hubieran firmado los informes de verificación de sostenibilidad a 1 de enero de 2024, que estuvieran en proceso de serlo, siempre que ese proceso de autorización concluya a 1 de enero de 2026, pues que no deban reunir los requisitos nuevos, ¿no? Se les permite operar con arreglados antiguos siempre que se comprometan a adquirir esa formación a través de la formación continuada, ¿no? Y bueno, es destacable además que se equipara, en ese afán que decíamos de equiparar información sobre sostenibilidad e información financiera, se equipara el régimen de los verificadores al régimen de los auditores prácticamente en todo, ¿no? En régimen de independencia se les somete al mismo régimen de independencia del artículo 14 y siguientes de la ley de auditoría, el régimen de fijación de honorarios, de contratación, las obligaciones de secreto profesional, se regula el informe de verificación de forma muy similar a cómo se regula el informe de auditoría, tema de determinación de honorarios, como decía, y bueno, se modifican dos modificaciones relevantes que se han llevado a cabo en el reglamento de auditoría de entidades de interés público, es que se contempla entre la relación de servicios prohibidos que compatibiliza para realizar la auditoría a sociedades de auditoría y a su red, se incluye la preparación de información sobre sostenibilidad. O sea, de forma que ni auditores ni verificadores, claro, podrán participar totalmente. Y se excluye los honorarios que se cobren por la prestación, por la preparación de la información sobre sostenibilidad del cómputo del límite del 70% de honorarios de una auditoría en comparación con la media percibida por los honorarios de auditoría en los últimos 3 años, se excluye ese cómputo como ya se excluían otros servicios que venían exigidos por la legislación nacional o de la Unión Europea, ¿no? Y muy relevante también para los verificadores, van a someter al mismo régimen de supervisión del ICAC, que igual que los auditores, ¿no? Al sistema de, no solo a inspecciones, investigaciones, están previstos en el anteproyecto, no sé si se habrá modificado en nuevas versiones, ¿no?, pero en la que se sometió a audiencia pública se preveía que se acometieran inspecciones en cada 6 años, ¿no? A los verificadores, y se les hace extensivo también el régimen de sanciones, con lo cual ahí se abre también la necesidad de que los verificadores, quizá aquellas sociedades certificadas y que no estén tan habituadas a estos controles o supervisión por parte del ICAC, ¿no?, pues que implanten también sus procedimientos internos para asegurar un control de calidad y el cumplimiento de todas estas obligaciones nuevas de independencia y introducidas por la normativa, ¿no? Claro, y hasta que no apruebe, está prevista que estas normas de verificación de la Comisión no se aprueben hasta el año, o se podrían aprobar hasta el 1 de octubre de 2026, las de verificación limitada y las de aseguramiento razonable hasta 2028. Entonces, una pregunta ahí, María Dolores,
que el ICAC está previsto, el reglamento prevé que los Estados miembros puedan aprobar sus propias normas hasta tanto no se aprueben a nivel de la Comisión Europea. No sé si ahí el ICAC tiene pensado aprobar normas de verificación en el ínterin o está previendo pues, la remisión sé que el Consejo Internacional, ¿no?, de Normas de Auditoría está elaborando ahora una específica en temas de evaluación de sostenibilidad. No sé si estáis pensando preparando normas de verificación hasta tanto no se publiquen las de la Comisión. Pues vamos a ver, ¿no? Según me trasladan, ¿no?, mis compañeros de la Subdirección de Normas Técnicas de Auditoría y tal, bueno, pues como sabéis, como han mencionado muy bien, los Estados miembros tienen que exigir a los verificadores, ¿no?, de que presten servicios de verificación, ¿no?, en materia de información sobre sostenibilidad, que cumplan una serie de requisitos, ¿no?, como son, pues, entre otros, pues que desarrollen procesos conforme, ¿no?, que desarrollen procesos debidos y conforme al principio, como ya has dicho, de supervisión pública y de transparencia, que además tienen que contribuir, ¿no?, a un alto nivel de credibilidad, que tienen que contribuir al interés público europeo, que además no pueden modificar los requisitos, ¿no?, no pueden modificar los requisitos de la directiva. Y entonces, bueno, pues como ya mencionaste, en la medida en que todavía no contemos, ¿no?, con normas de verificación adoptadas por la Comisión Europea, pues entonces se permite a los Estados miembros que elaboren normas de verificación para que puedan los verificadores realizar esa actividad, ¿no? Entonces, bueno, en España, en el anteproyecto de ley, se contempla esa posibilidad de que en tanto, como has dicho, ¿no?, los plazos, claro, si la Comisión tiene previsto que antes del 2026 no va a adoptar esas normas, cuando los primeros informes de sostenibilidad que tendrán que verificarse serán en el año 2025, pues lógicamente pues hará falta, ¿no?, una norma nacional. En principio, además, en los considerandos de la directiva ya se prevé que la Comisión de los órganos europeos de supervisión de auditoría puedan emitir directrices. Lo que ocurre es que, a diferencia de otras autoridades supervisoras, como son la de banca, seguros y mercados de capital, la de la auditoría no puede emitir directrices vinculantes, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué va a hacer el ICAC? Bueno, pues en principio partiendo, ¿no?, de los desarrollos internacionales que hay en la materia, concretamente el IASB, ¿no?, está trabajando, ¿no?, sobre una norma internacional de encargos de aseguramiento, ¿no?, que es la NIA 5000, efectivamente, ¿no?, que ya presentó un borrador en agosto, está abierta a consulta pública hasta diciembre y prevé su publicación en septiembre del año que viene. Entonces, bueno, partiendo de eso, partiendo también de otros posibles desarrollos a nivel europeo que se realicen, ¿no?, bueno, pues el ICAC, bueno, pues sí, la idea es trabajar en una norma que, bueno, el procedimiento sería similar a otras normas que realiza el ICAC en materia de auditoría de cuentas, es decir, bueno, pues los representantes de las corporaciones de auditores, ¿no?, en principio pues presentan un borrador de norma que se somete a debate en el seno del ICAC, creando grupos de trabajo al efecto, ¿no?, para debatirla y que, bueno, pues resulta de aplicación una vez que se publique tanto en el boletín del ICAC, en el BOE, ¿no?, y en la página web. Entonces, bueno, pues eso en principio sería... Habrá que estar pendientes entonces. Efectivamente, esa es la idea de trabajo dadas las circunstancias, ¿no? Sí, sí. Bueno, y una última pregunta, ¿no? Y pues con todas estas novedades en cuanto a estándares de reporte y obligaciones nuevas de contenido, de información, ¿qué recomendaríais a empresas y verificadores, ¿no?, que pudieran, que hagan ya, ¿no? Bueno, pues un poco en la línea de lo que venimos en las conversaciones que tenemos con los clientes y en los acompañamientos que estamos haciendo, que se preparen, ¿no? O sea, es decir, yo creo que este CSRD, una de las cosas a las que obliga claramente es a estudiar, ¿no?, a estudiar esos estándares del EFRAG que son muy precisos y son muy concretos, y nosotros desde un punto de vista técnico lo agradecemos mucho porque son muy específicos, no dan tampoco demasiado margen a
a ser creativo, ¿no? Digamos. La creatividad hay que dejarla luego para implantarlos dentro de las empresas. Entonces, en este sentido, tienen tiempo. O sea, las compañías tienen tiempo, pero lo tienen que hacer ya, tienen que arrancar ya precisamente para entenderlos, para entender el alcance de esa información que van a tener que reportar, que está perfectamente alineado con todo lo que viene pasando en la Unión Europea, está todo conectado y enseguida se entiende, está la taxonomía medioambiental perfectamente reflejada, los SFDR, la cantidad de siglas que manejamos y de regulaciones que tenemos encima de la mesa y que están alineadas con el Pacto Verde Europeo. Por lo tanto, cuando ven que hablan pues esto de economía circular, de contaminación, de derechos de los trabajadores, de políticas de derechos humanos, como estamos haciendo de manera combinada, ¿no? Garrigues y Advisory para algunos clientes, etcétera, al final este nivel de reporte, pues como comentaba antes, es una oportunidad también, es una oportunidad para clasificar todo aquello que pasa y que se parece bastante a lo que nos están pidiendo las compañías que hagamos por ellos, ¿no? Oye, hacemos muchas cosas, tenemos muchas iniciativas abiertas, necesito también priorizar porque los recursos pues, son limitados, no son infinitos, las agendas que abre que se abren en este sentido son amplias, con un foco muy importante en los temas de cambio climático que comentábamos antes. Todas estas compañías que se están asomando ya a ver qué necesitan para entender su huella de carbono de alcance 3, que lo comentábamos antes, ¿no? Antes de entrar, pues cómo hay que involucrar a toda tu cadena de suministro, todos tus proveedores, todo lo que haces con clientes también, pues solamente para entenderlo. Y de ahí se lanzan estrategias también, ¿no? O sea, entienden las compañías dónde están y quiénes quieren ser los próximos años, ¿no? Dónde quieren estar, más allá de los mandatos que hay, de las regulaciones que tenemos, que están bastante claras, ¿no? A la Agenda 2030 que estamos manejando todos encima de la mesa. Vemos que los objetivos de desarrollo sostenible ahora son mucho más concretos, ¿no? Ya no vale solamente el logo y, oye, objetivo 11, objetivo 15, sino está aterrizado y si analizas en los SRS, ves dónde está, ¿no? Y ves, mira, esto se conecta con esto. Es fácil ver la interconexión que hay en todas estas regulaciones. Entonces, bueno, a modo de conclusión, que sugerimos a las empresas, ya lo están haciendo, que estudien, que se preparen de cara a que luego ese reporte, cuando les toque a los primeros en el 1 de enero del 2025, pues que estén preparados y que hayan hecho los deberes en todo su nivel de organizativo. María Dolores, no sé si tienes alguna recomendación para empresas o verificadores. Bueno, efectivamente, ¿no? Como ya habéis mencionado, realmente, pues bueno, esto es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad de organizar sistemas, ¿no? Aprovechar, ¿no? Organizar la estrategia y tal. Entonces, bueno, a nivel regulatorio se ha hecho un esfuerzo muy importante, ¿no? En Europa, desde el EFRA, para evitar ese doble reporting, ¿no? De forma que, bueno, pues como consecuencia de ese liderazgo, ¿no? Europeo, se trata que cumpliendo con esos estándares europeos, bueno, pues ya evitar a las empresas ese doble reporting, ¿no? Esas cargas de tener que cumplir con otros marcos fuera de la Unión Europea, es decir, cumpliendo con eso, bueno, pues ¿no? Ya estaría cumpliendo con otros y bueno, pues sobre todo, pues ánimo a las empresas, ¿no? Es una oportunidad, también las pymes tienen que, a pesar de ese enfoque gradual, pero bueno, tienen que meterse a fondo, ¿no? Como consecuencia, bueno, pues todas las exigencias que tienen las grandes en la cadena de suministro, ¿no? En la cadena de valor y tal. Y bueno, en cuanto a la verificación, como ya bien has dicho, ¿no? Si bien en España, ya en el 2018, con la ley 11-2018, se optó por esa exigencia de verificación, bueno, pues no estaba regulado pues ni las condiciones de acceso, ni las condiciones de ejercicio, ni había norma de verificación, tampoco había una supervisión pública, ¿no? De la actividad de verificación. Ahora todo esto está muy regulado. De hecho, bueno, pues en el anteproyecto de ley se han modificado muchísimos artículos, ¿no? Para poner en una situación de igualdad, ¿no? La verificación en cuanto a la auditoría de cuentas con la verificación de la información en materia de sostenibilidad y sobre todo, bueno, pues trasladar todas esas obligaciones también
a los prestadores independientes de servicios de verificación. En principio, los auditores de cuenta ya están muy acostumbrados a todo eso, simplemente es trasladar en materia de información de sostenibilidad. Los otros prestadores lo tendrán, bueno, pues más difícil, ¿no? Porque no están tan acostumbrados, bueno, pues a toda esa normativa que habéis mencionado, pues de responsabilidad, de independencia, en fin, todo, ¿no? Sí. Todo esto. Entonces, bueno, como ya habéis dicho, fundamental la formación, contar con recursos. Esta verificación tendrá que ser de calidad. ¿Esto qué supone? Bueno, pues muchos recursos, conocimiento y que además al estar sometida a esa supervisión pública, bueno, pues ya asumen una responsabilidad y si no llegan a ese nivel de calidad, pues habrá, ¿no?, responsabilidad administrativa y disciplinaria, ¿no?, como ya habéis dicho. Sí. Con lo cual, bueno, pues una posibilidad es puede ser en los primeros años, ¿no?, recomendable a lo mejor pues esas actuaciones conjuntas, ¿no?, de profesionales, dado el carácter multidisciplinar, ¿no?, de esta información, ¿no?, pues medioambiental, social, de gobernanza, tal, bueno, pues puede a lo mejor ayudar, sí, eso es un buen punto. Claro, a que esta información pues sea realmente de la calidad esperada, ¿no? O sea que... Sin duda es un desafío, ¿no?, en el que hay que poner recursos, sobre todo, y bueno, con el fin de lograr estos objetivos, ¿no?, que se han planteado ambiciosos. Creo que con esto hemos llegado al tiempo de la sesión y que no hay tiempo para responder preguntas, pero que responderemos en su caso por correo electrónico. Simplemente agradecerte muchísimo, María Dolores, que has tenido la amabilidad de venir aquí hoy y ilustrarnos sobre todas estas cuestiones de las que conoces perfectamente y de primera mano. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a una nueva edición de los Diálogos de Garrigues Sostenible. Simplemente les recordamos que el próximo 30 de noviembre hay una nueva cita con los Diálogos de Garrigues Sostenible para abordar el tema de las implicaciones de la normativa de derechos humanos de la Unión Europea. Y un saludo muy cordial a todos.